Hay un tema que está resultando de gran interés porque está confrontando a muchos, cuestionando a otros tantos, inquietando a unos más, preocupando todavía a otros, angustiando a muchos más, incluso irritando a otros tantos. La cuestión del bautismo de las personas transexuales, su posibilidad de ser padrinos de bautismo y su posibilidad de fungir como testigos en la celebración del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Como saben ya todos ustedes a estas alturas, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido un documento en el que explica esta situación, un documento que está aprobado por el Papa Francisco mismo, y bueno, conviene entender de dónde procede todo esto. En el caso de fungir como testigos de la celebración del matrimonio, del sacramento del matrimonio, en realidad cualquiera puede hacerlo, cualquier adulto puede fungir como testigo. Nosotros en español le decimos padrino, pero en realidad la función es de ser un testigo, es decir, de dar testimonio de que se llevó a cabo la celebración del sacramento del matrimonio de forma libre, de forma voluntaria, y que en efecto se celebró el sacramento. Ellos, después de la celebración del sacramento, firman la constancia como testigos. Eso lo puede hacer cualquier adulto. La ley de la Iglesia nunca lo ha prohibido, simplemente se necesita ser adulto. Hasta el peor de los pecadores, a fin de cuentas, puede dar testimonio de que una pareja se casó de forma libre, de forma voluntaria, y de que en efecto se celebró el sacramento del matrimonio. Cualquiera lo puede hacer. Por eso es que no se excluye a las personas transexuales ahora. En cuanto a su posibilidad de fungir ellos como padrinos del sacramento del bautismo, cambia la cosa, porque ahí sí tienen ellos que asumir un papel de ayudar a los padres del niño en la formación cristiana de el niño que es bautizado, o incluso del adulto. Tienen ellos que velar por su fe, tienen que servir como consejeros, como un apoyo en la vida cristiana de sus ahijados. Entonces, en este caso, lo que dice este documento es claro: en determinadas condiciones se puede admitir, pero se recuerda que esta tarea no constituye un derecho, por lo que la prudencia pastoral exige que no se permita si existe riesgo de escándalo, legitimación o una desorientación en el campo educativo de la comunidad eclesial. Pero el tema que más está preocupando, inquietando, enojando, angustiando, confundiendo a muchos es el hecho de que este documento diga que las personas transexuales pueden ser bautizadas. Dice el documento que en cuanto al bautismo de la persona transexual, la respuesta es sí. Pueden ser bautizados siempre que no genere escándalo. Ya sea adulto, niño o adolescente, si está bien preparado y dispuesto. Ante las dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia, y por tanto también cuando la intención de enmendarse no aparece plenamente, propone algunas consideraciones. La Iglesia enseña que cuando el sacramento del bautismo se recibe sin arrepentimiento de los pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante, aunque recibe el carácter sacramental, que es indeleble. Es decir, una persona que es bautizada, por el hecho de ser bautizada, se convierte en hijo de Dios. Punto. Cuando se recibe el sacramento del bautismo sin arrepentimiento de los pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante, aunque sí recibe el carácter sacramental, que es indeleble, como enseña el catecismo, y permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva hacia la gracia. Citando a Santo Tomás y a San Agustín, los más grandes teólogos de la historia, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe nos recuerda que Cristo continúa buscando al pecador, y cuando se produce el arrepentimiento, el carácter sacramental recibido dispone inmediatamente a recibir la gracia. Hay una realidad que nos tiene que quedar clara. Este bautismo para personas transexuales
No es un bautismo para bebés, no hay bebés transexuales. Es un bautismo que se da a personas ya con uso de razón. La gran realidad es que Dios llama a todos hacia Él, a todos. Y todos somos pecadores a fin de cuentas. En mayor o menor medida todos somos pecadores. Y todos hemos cometido pecados mortales. Y aun cuando pecamos y seguimos pecando, Dios nos sigue llamando. Los que ya estamos bautizados somos sus hijos y nos sigue llamando a la conversión. En el caso de los que todavía no están bautizados y todavía no son sus hijos en consecuencia, porque los ama tanto igual que a los que ya son sus hijos, Dios los sigue llamando. Entonces, un transexual que decide bautizarse, en primer lugar es porque está respondiendo a ese llamado que Dios le hace en su corazón. Está respondiendo a ese llamado que le hace Dios. Y como es una persona que ya está en uso de razón, no puede llegar como un bebé y simplemente ser bautizado, no. Es un requisito cuando se tiene uso de razón que para ser bautizado hay que pasar por el rito de iniciación cristiana para adultos. Y esto es un proceso muy largo de catequesis, lo mismo que el litúrgico, para introducir a las personas a la fe católica y que después sean bautizadas. Es un proceso largo que requiere tiempo, que requiere dedicación, que requiere compromiso y que les va a ayudar a comprender mejor la fe cristiana, a conocer mejor a Dios y a entender cómo relacionarse con Él en plenitud. A lo largo de ese proceso alguien podría decir siempre no, muy su derecho. Pero lo cierto es que a lo largo de ese proceso, las personas transexuales que buscan el bautismo porque han dado respuesta al llamado que Dios les hace en su corazón, van a poder contar con esta oportunidad de formación que abre las puertas a una conversión. Y después, cuando sean bautizadas, porque están dando respuesta a ese llamado que Dios les hizo en su corazón, una vez bautizadas van a poder tener gracias que les van a facilitar lograr su conversión. Porque sin esas gracias va uno en la vida solo. Y si de por sí nos cuesta trabajo por nuestra humana debilidad, pero gracias a la gracia de Dios podemos levantarnos cada vez que nos tropezamos, pues si ellos carecen de esas gracias va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué mejor que alguien en esta situación busque a Dios, quiera hacerse su hijo, reciba las gracias necesarias para poder tener una conversión? Hay una realidad. Se ha puesto como de moda esto de ser transexual. Y en gran medida los responsables, si no es que los culpables, son tantos psicólogos que ahora confunden a sus pacientes, sobre todo en edades tempranas, y que de pronto los cuestionan con la pregunta: oye, ¿y no crees que te sentirías mejor en esta vida si fueras del otro sexo? Y con eso les siembran la duda en la crisis mental por la que atraviesan, que por eso están recibiendo pues alguna terapia, en fin, comienzan a vislumbrar la posibilidad, que además encaminados ya por el psicólogo, la consideran, y cuando lo plantean en su casa y sus papás les dicen que no, y ellos a su psicólogo le dicen, pues dice mi papá que no, los psicólogos les salen con la ridícula respuesta de que, ¿cómo de que no? No te lo pueden prohibir, eso es abuso emocional, es tu derecho y no hagas caso a tus papás. Y con las leyes que se han cambiado, que a muchos les permiten dar estos pasos aún sin el consentimiento de sus padres, siendo incluso menores de edad, pues hay muchos que por todo esto acaban teniendo una transformación quirúrgica y hormonal para tener un cuerpo que representa un sexo que de hecho no es el suyo, y a la postre se dan cuenta de que lejos de haberles resuelto la crisis existencial por la que atravesaban, les echó todo a perder, porque se dan cuenta de que eso no era lo que son y que ya es demasiado tarde. Y viene un problema mucho mayor. Entonces, me parece muy prudente suponer que de estos transexuales que van a buscar el bautismo eventualmente, porque no creo que se dejen venir en grandes oleadas. Bueno, fuera. Pero no creo que se dejen venir en grandes oleadas. Realmente me parece prudente suponer
que aquellos que van a buscar el bautismo es precisamente porque vienen navegando en un barco como el que acabo de explicar. Y qué mejor para el que perdió el sentido de su vida, que quiera encontrar el sentido de su existencia en ese Dios que en el fondo de su corazón no deja de llamarlo. A muchos les incomoda que a alguien que se le considera un pecador quiera ser bautizado, pero ya Jesús dio una lección contundente en algún momento dado. El que no tenga pecado alguno, que tome una piedra y que se la arroje el primero para lapidarlo, ¿no? Porque en aquellos tiempos así era. El que acusaba tiraba la primera pedrada. Entonces el que no tenga pecado, que tome la primera piedra y que la pida entonces sí a todos estos por quererse bautizar. Y que la pide al Papa por abrir las puertas de la misericordia. Con esto, una vez más el Papa Francisco está demostrando que es el Papa de la misericordia. Desde el principio de su pontificado ya nos lo decía, la primera vez que salió al balcón allá en un Ángelus. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. El nombre de Dios es misericordia, fue su primer libro que publicó como Papa. Proclamó incluso un jubileo extraordinario de la misericordia. En ese jubileo incluso dio la facultad a todos los sacerdotes que pueden confesar de absolver la excomunión para quienes estaban excomulgados por haber abortado. A través de este documento que abre la puerta del bautismo a las personas transexuales, el Papa una vez más está mostrando que en efecto el nombre de Dios es misericordia. Nadie le gana a Dios en ser misericordioso. Él nos ama, Él nos llama. Y además, últimamente, con su gracia, Él puede obrar las conversiones más asombrosas. Así que en vez de rasgarnos las vestiduras, pidamos porque aquellas personas que respondan al llamado de Dios y reciban el bautismo, Dios les conceda todas las gracias necesarias para que logren la conversión existencial que tanto les surge. Y aprovechemos para pedir: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Saluda a tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a vivir conmigo un retiro de Adviento basado en la espiritualidad litúrgica de este bendito tiempo que nos prepara para la Navidad y sobre todo para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Ven pronto, Señor, es el nombre de este retiro que dirigiré en Maryland, en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en la ciudad de Easton, a 45 minutos del aeropuerto Reagan en Washington, D.C. Domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, de la 1 a las 6:30 de la tarde. El evento es solo para mayores de 14 años. Más informes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Si no puedes viajar a Maryland para participar en este retiro de Adviento, puedes leer mi libro más reciente, Ven pronto, Señor, un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento en el cual está basado este retiro. Ven pronto, Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven pronto, Señor apenas ha sido publicado y se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven pronto, Señor y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.